Buenas noches, tutora y compañeros, espero se encuentren muy bien. A continuación vamos a dar la explicación sobre cada tema que nos correspondió a cada uno, entonces voy a compartirles pantalla para que podamos iniciar. Entonces a continuación, si pueden ver ahí compañeros, Sí, compañero. Sí, listo. Bueno, listo. nuestra presentación está relacionada con contaminantes comunes del suelo. Digamos, la parte que me corresponde a mí, Carmen Alicia López Anaya, es contaminantes orgánicos uno. En el tema de contaminantes orgánicos 1 se encuentran, son aquellas moléculas basadas en el carbono, muchas de las cuales son de origen antropogénico, pero también en menor medida de compuestos derivados de procesos naturales como incendios forestales o erupciones volcánicas. Dentro de estos contaminantes se encuentran los hidrocarburos aromáticos, por favor, la siguiente. Claro. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos, los cuales son compuestos que únicamente contienen carbono e hidrógeno, generalmente son formados por dos o más anillos aromáticos funcionados. Ellos presentan elevada estabilidad química, son altamente lipofílicos, sin baja solubilidad en agua y alta afinidad por la materia orgánica del suelo, lo cual favorece su persistencia y acumulación. ¿Cuáles son las fuentes principales? Por eventos naturales como las erupciones volcánicas o incendios forestales, pero también por actividades antropogénicas como la producción y combustión de petróleo y combustibles fósiles, quema al aire de residuos sólidos urbanos e incineradores y producción de creosotas. Aquí podemos ver algunos de los que aparecen ahí: derrame de petróleo, refinerías, incendios forestales, vehículos, industrias y quema de residuos. ¿Cuáles son los efectos? Que está en la siguiente diapositiva. Los efectos son unas moléculas más grandes, cancerígenos, mutagénicos o tóxicos para la reproducción, siendo el más tóxico el benzoapireno. Pueden ser absorbidos por los pulmones, el intestino y la piel, son capaces de pasar la barrera placentaria, afectando el neurodesarrollo del feto. Entonces, todos son consecuencias crónicas que contribuyen a diferentes tipos de enfermedades, como hemos visto: cardíaca, obesidad, inmunosupresión, así como efectos cancerígenos. En la siguiente positiva podemos observar los compuestos orgánicos volátiles. Sus características son químicos que se presentan principalmente como líquidos altamente volátiles a temperatura ambiente, lo que les permite pasar fácilmente al estado gaseoso. Los más comunes en los suelos son los compuestos BTEX, es una sigla de benceno, tolueno, etilbenceno y silenos. Se encuentran fuentes naturales como los incendios forestales y fuentes antropogénicas como extracción, combustión de petróleo y gas natural, también actividades petroquímicas y el uso en productos industriales como pinturas, lubricantes, adhesivos y otros productos del petróleo. Efectos, digamos, por su naturaleza volátil, la principal vía de exposición humana es la inhalación, tanto en el interior mediante la difusión del gas del suelo como en el interior. También tienen efectos tóxicos documentados como respuestas cancerígenas, mutagénicas y teratogénicas, así como efectos hematológicos. El siguiente, por último, se encuentran los fenoles, clorobencenos y clorofenoles. Son derivados clorados del benceno y del fenol, los cuales son fabricados por el ser humano, reconocidos como contaminantes de interés prioritario por su toxicidad y persistencia. ¿Cuáles son las fuentes? Se encuentran en forma natural a través del suelo, por parte de las plantas y hongos, en la liberación también por descomposición de materia orgánica, pero también hay un tema, también una fuente de producción industrial de tintes, polímeros, resinas, perdón, productos farmacéuticos, plaguicidas y desinfectantes y conservadores orgánicos. También pueden liberarse durante la producción, el uso y la eliminación de productos que contengan fenol, así como en la generación de aguas residuales industriales y urbanas. Los efectos también son fácilmente absorbidos por la piel y las vías respiratorias y gastrointestinales, y luego de una degradación metabólica en el hígado, ellos pueden llegar a los intestinos y riñones, donde se forman unas especies más reactivas y son potentes neurotoxinas. Doy la continuación a mi siguiente compañero. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Walter Arcelio Forfón Balaguer. A continuación les voy a hablar sobre los contaminantes orgánicos 2, lo que son explosivos, los contaminantes explosivos, dioxinas y compuestos similares a las dioxinas, y bifenilos policlorados. Siguiente compañero. Aquí les voy a hablar sobre los explosivos, pues los compuestos como el TNT, pues experimentan una reducción secuencial en suelos anóxidos, transformándose en ANT y DANT. Pues estos se fijan de forma pues, irreversible en los suelos anóxidos y
perdón, se fijan de forma irreversible a los ácidos húmicos y pues también por otro lado mediante los compuestos como el RDX y el HMX. Pues estos contaminantes pues carecen de un anillo aromático. Entonces esto lo que evita es su fijación biológica y genera una alta movilidad y lixiviación hacia los acuíferos subterráneos. Entonces, y pues para combatir estos riesgos en la parte del agua, pues la tecnología recomendada pues es la fitorremediación mediante el uso de humedales artificiales y macrofitas, pues como es la tipa latifolia. Y pues estas plantas logran absorber eficazmente estas fracciones. Siguiente. El siguiente son las dioxinas y furanos. Pues este es el primer ¿qué? Estas son compuestos que poseen una estabilidad pues, extrema debido a sus enlaces de carbono-cloro, entonces los cuales bloquean las enzimas bacterianas y se elevan su vida mediante el suelo a más de 100 años. Su vector de riesgo principal es la erosión y la bioacumulación, pues estas se evalúan en mezclas complejas mediante el cálculo del valor total equivalente o el TEQ. Pues esto se multiplica la concentración por su respectivo factor de equivalencia tóxica. Pues esto también dada su peligrosidad, en su retención y la provisión, pues esto se emplea una tecnología que es la desorción térmica seguida de la postcombustión. Pues ese proceso se realiza pues físicamente entre los 200 y 450 grados Celsius y una posterior destrucción térmica a más de 1100 grados Celsius en la unidad de oxidación. Siguiente diapositiva, compañero. Los bifenilos policlorados. El principal riesgo de estos compuestos pues radica en el daño que causan a la microbiota activa del suelo, pues estos provocan la destrucción del ciclo del nitrógeno al inhibir la enzima de la enzima de amonio, lo que es la monooxigenasa y en las bacterias nitrosomas. Esto detiene por completo la conversión natural del amonio al nitrito. Se pueden vigilar de cerca sus congéneres coplanares, los cuales, pues al no poseer un cloro en posición orto, pues permiten la rotación de sus anillos en un mismo plano, interactuando directamente con el receptor celular. Para su destrucción, pues todo se ve bajo la norma de la resolución 0222, pues esta se utiliza la bioremediación secuencial y pues esto es un proceso pues, altamente avanzado que consta de una fase anaerobia para la declaración de posiciones meta y para, seguida de una fase aerobia para lograr la ruptura definitiva del bifenilo. Siguiente. Bueno, y pues ya por último, en conclusión, pues enfrentar la persistencia de estos contaminantes como son los explosivos, las dioxinas y los bifenilos, pues esto requiere comprender a fondo pues cómo son sus interacciones químicas y biológicas. Pues esto solamente la eliminación de estos contaminantes solo se puede pues a través de tecnologías específicas y pues son las que reguladas como los humedales artificiales, la desorción térmica y la bioremediación secuencial. Y pues es que esto es posible mitigar su impacto y pues proteger los ecosistemas que se ven afectados. Siguiente compañero. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es David Hernández. Voy a compartirles la exposición de contaminantes orgánicos número 3. Entonces, el primer tema es éteres del difenilo polibromados. Esto tiene 3 fases, que es la deformación de PBDs, que es una reducción progresiva con gerenes altamente brocados, que es DECA-BDE, en sedimentos anóxidos, orinando subproductos más bioacumulables y tóxicos. Dispersión global. Transporte atmosférico a larga distancia mediante ciclos de deposición, evaporación secuencial, acumulándose preferentemente en zonas árticas. Fitorremediación foliar, utilización de coníferas y vegetación perenne para la intercepción de PDEs asociados a material particulado atmosférico y su posterior degradación. Entonces tenemos el material atmosférico que empieza a bajar y tiene su unión a través de la fitoacumulación foliar. Segundo, sustancias PER y polifluoroalquilino. Tiene una resistencia de enlace CF. La inercia química de las PFAS reside en la elevada energía en el enlace covalente carbono-flúor, impidiendo la biodegradación convencional. Entonces también tenemos la migración a acuíferos, que su alta solubilidad y carácter anfífilo
les otorga una movilidad extrema en zona B2, alcanzando fácilmente las reservas de aguas subterráneas. Y oxidación supercrítica, descomposición destructiva total de la cadena fluoralquílica utilizando agua supercrítica a presiones superiores a 22 MPa y más de 374 grados Celsius. Entonces tenemos el paso, cómo pasa la absorción, pasan los PFAS y entra concentradas hasta encontrar una termólisis, que es la temperatura de 374 grados Celsius. Tercero, plaguicidas organoclorados y organofosforados. Tenemos activación de organofosforados, que tienen una transformación metabólica mediante la desulfuración oxidativa de compuestos tipo paratión en sus análogos altamente neurotóxicos, entre paréntesis oxones. Inhibición en acetilcolinesterasa, fijación irreversible en el sitio activo de la enzima ACEAR, bloqueando la hidrólisis del neurotransmisor en la hendidura sináptica. Y bioremediación por hidrólisis. Uso de enzimas bacterianas recombinante fosfotriesterasas o PDH para hidrolizar enlaces feo-arilo de manera acelerada en suelos agrícolas. Entonces, tengo un cuadro donde podemos ver los tres contaminantes y tienen cada uno su vector principal, que en el retardante se llama es la inhalación de polvo de ingesta diética en compuestos eternos, lixiviaciones extremas y acuíferos, que la lixiviación es contaminante, y plaguicidas, que tenemos una toxicidad buena en el suelo de insectos, que es altamente dañoso. Indicador analítico con G ADK, que este es microgramo sobre kilogramo. En compuestos eternos tenemos PFOS o PFA totales, y en plaguicidas residuos de paratión o parazón, que es miligramo sobre kilogramo. Entonces, tomando tus sujeto a eliminación progresiva, límites de tolerancia estrictos y prohibición de uso bajo Estocolmo. Tecnología recomendada, fitoextracción asistida por coníferas en compuestos eternos, absorción, que es una absorción destructiva, esto hace que elimine el compuesto, y en plaguicidas, bioremediación enzimática in situ, en el momento. Muchas gracias, sigue mi compañero Omar. Buenas noches, mi nombre es Valerie y voy a hablar sobre los contaminantes inorgánicos, especialmente los oligoelementos, los radionuclidos y el aminato. Pasa, por favor. Bueno, los contaminantes inorgánicos del suelo. Estos son sustancias de origen mineral que no se degradan fácilmente, por lo que permanecen muchos años en el suelo y esto hace que puedan acumularse y afectar el ambiente y la salud humana. Entre ellos encontramos los que ya mencioné anteriormente. Pasa, por favor. Bueno, los oligoelementos. Estos son elementos químicos presentes en pequeñas cantidades y algunos como el hierro, el zinc, el cobre y el manganeso son esenciales para la vida. Sin embargo, actividades como la minería, la industria y el uso excesivo de fertilizantes pueden aumentar su concentración y convertirlos en contaminantes del suelo. Pasa, por favor. Bueno, los radionuclidos, estos son elementos capaces de emitir radiación. Pueden ser de origen natural o provenir de la minería, los residuos radioactivos y los accidentes nucleares. Debido a que permanecen mucho tiempo en el ambiente, pueden contaminar el suelo, el agua y los cultivos, generando riesgos para la salud. Pasa, por favor. Bueno, aquí tenemos el aminato, el amianto, o asbesto, que es un mineral que se utiliza en materiales de construcción, como en tejas de fibrocemento, en tuberías, en tanques de aguas o en materiales aislantes. Cuando estos materiales se deterioran, liberan fibras que contaminan el suelo y pueden causar enfermedades respiratorias. Bueno, aquí para concluir, los contaminantes inorgánicos permanecen durante muchos años en el suelo y pueden afectar el ambiente y la salud humana. Por esto es importante prevenir su contaminación mediante el uso adecuado de residuos y el cumplimiento de la normativa ambiental. Gracias. Siguiente compañero. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Omar Vanega Jacom. El tema que se me asignó hace referencia a los contaminantes emergentes. Siguiente diapositiva. Gracias. Bueno, los contaminantes emergentes hace énfasis a todas aquellas contaminaciones de las industrias que se hacen por derrames de petróleo o humo negro. Sin embargo, los contaminantes emergentes provienen de los lugares mucho más cotidianos, desde nuestro botiquín médico, como los productos de aseo, de la ducha, la ropa sintética,
y lo que vestimos y los envases plásticos del día a día. Como podemos ver aquí en la diapositiva, están los contaminantes que son productos de los químicos, farmacéuticos, de alimentos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, los productos farmacéuticos y de cuidado personal son todos aquellos medicamentos como los antibióticos, analgésicos, hormonas y productos de higiene, jabones, fragancias y protecciones solares, que llegan al suelo principalmente a través del riego como aguas residuales tratadas o el uso de lodos de depuradora, biosólidos como fertilizantes. Tenemos unas características, persistencia funcional, que aunque no se degradan relativamente, se introducen continuamente en el entorno. Efectos en el uso del suelo, alteran la microbiota, son resistentes a la capa bacteriana, tienen una fitotoxicidad, que algunos medicamentos alteran el crecimiento de las raíces y el desarrollo de los cultivos. Siguiente diapositiva. Dentro del grupo de los plásticos y los polímeros sintéticos y micronanoplásticos, tenemos fragmentos de plástico menores a 5 milímetros, microplásticos, y menores a un milímetro nanoplástico, que se acumulan en el suelo por el uso de alcoholizados agrícolas, plásticos de invernadero, abonos contaminantes o el desgaste de los neumáticos. Tenemos unas características como alta persistencia, que tardan décadas y siglos en degradarse. Dentro de los efectos en el suelo, tenemos daño a la estructura física, que modifican la porosidad del suelo, alterando su capacidad para retener el agua y la densidad aparente. Tenemos un impacto en la fauna y la flora, efecto caballo de Troya, que al absorber los metales pesados o pesticidas, los microplásticos transportan estos tóxicos a capas más profundas de los suelos. Siguiente. Dentro del grupo de los patalatos y otros plastificantes, que son compuestos químicos que se añaden a los plásticos como el PVC para hacerlos más flexibles, maleables y duraderos, al no estar unidos químicamente al plástico, se libera muy fácilmente al suelo, con unas características como alta lisiviación, donde se desprenden continuamente de los plásticos agrícolas o residuos bajo efecto del calor y la radiación solar. Tenemos unos disruptores endocrinos que tienen la capacidad de imitar o bloquear las hormonas en los seres vivos. Efectos en el suelo como toxicidad en la fauna edáfica, que afectan la reproducción y supervivencia de los nematodos, coleómbolos y lombrices, rompiendo la cadena alimenticia del suelo. Tenemos también una bioacumulación, que son absorbidos por las raíces de los cultivos como hortalizas, acumulándose en los tejidos vegetales y entrando en la cadena alimentaria. Tenemos una inhibición enzimática, que reduce la actividad de enzimas claves del suelo. Y dentro de los nanomateriales, tenemos que son partículas diseñadas artificialmente a escala nanométrica de 1 a 100 nanómetros, como los nanopartículas de plata, óxido de zinc o dióxido de titanio, usadas en cosméticos, pinturas y agroquímicos avanzados. Dentro de sus características tenemos que se relacionan con la superficie de volumen extremadamente alto. Tenemos una movilidad única, que debido a su tamaño diminuto pueden atravesar membranas celulares que otros contaminantes no pueden. Y los efectos en el suelo, estrés oxidativo, que al interactuar con los microorganismos del suelo generan especies reactivas al oxígeno, envejecimiento celular, que destruyen bacterias claves para la fertilidad. Tenemos bloqueo de las raíces y alteración de simbiosis. Interfieren negativamente en la relación entre las plantas y los hongos, microorganismos debilitando. Siguiente. Bueno, muchas gracias por su atención. Listo, compañeros y tutora. Eso sería todo. Muchas gracias por la atención que les da. Hasta luego, que descansen.